El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús había embarcado con sus discípulos. Y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, es interesante el Evangelio que hemos escuchado, que muestra cómo el evangelista Juan es bastante, preciso en su evangelio y cómo él prácticamente va completando lo que le faltó a los otros evangelistas. En este fragmento de hoy, por ejemplo, Juan no menciona explícitamente que el Señor Jesús caminó sobre las aguas, pero sí lo da a entender cuando dice que el Señor Jesús no subió sobre la barca y sin embargo estaba de la otra orilla. No menciona la multiplicación de los panes, sin embargo lo recuerda diciendo ese momento en que el Señor Jesús dio gracias. Los otros evangelistas esos dos momentos los resaltan, pero hay algo que los otros evangelistas no dicen, y es ese encuentro que tuvo el Señor Jesús con la multitud después que multiplicó los panes y caminó sobre las aguas. Que eso prácticamente se convierte como una novedad en este evangelio, y es un encuentro entre Jesús y la gente que lo está buscando. Es curioso que aquí podemos decir que el Señor es intransigente, que el Señor no tiene manejo de público, que el Señor no es buen político, porque llama la atención cómo la gente lo está buscando. La gente va a un lugar, preguntan por él y no lo encuentra, pero se van al otro inmediatamente hasta que lo encuentran, porque la gente quiere, digámoslo así, estar con Jesús. Y el Señor
Cuando la gente llega, el Señor lo que les dice es: ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Prácticamente les está diciendo: ustedes me buscan, ¿sí?, para que les dé comida. Me buscan para que les dé comida. Es unas expresiones muy fuertes del Señor Jesús. Y cuando leemos este capítulo 6, encontramos que el Señor Jesús prácticamente se pone a discutir con la gente. Y al final del capítulo 6, prácticamente todo mundo se le fue. El Señor Jesús prácticamente es un fracasado al final de este capítulo 6. Pero aquí, hermanos, en esa intransigencia del Señor Jesús frente a la gente, lo que encontramos es una fidelidad del Señor a la voluntad del Padre Eterno. Una fidelidad del Señor a su mensaje, a su palabra. Lo que encontramos como el Señor Jesús realiza una corrección fraterna a esta multitud que lo está siguiendo. Es una corrección fraterna. Y esa fidelidad y la corrección son un gesto de amor hacia la multitud, hacia la gente. No podemos considerarlo como una equivocación del Señor. El Señor Jesús corrige, y corrige, como luego dirá el apóstol San Pedro, dando palabras de vida eterna. Pero ciertamente aparece la libertad de la gente, que acepte la corrección, que acepte la palabra y que se convierta. El Evangelio de Juan nos mostrará que muchísimos más bien lo que hicieron fue irse, alejarse del Señor. Y el Señor terminó respetando esa libertad. Esto, pues, mis queridos hermanos, es una situación que sigue presentándose hoy en nuestros tiempos contemporáneos. La gente que busca de Dios, la gente que viene a la iglesia, pero se viene a la iglesia, como dice el mismo Señor Jesús, no porque hayan visto signos, no porque crean. Una tendencia muy interesante en estos tiempos es venir a la iglesia para que se apruebe mi estilo de vida equivocado, para que se aprueben mis pecados. Ese venir a la iglesia y estar aquí viviendo a mi manera, y que la iglesia me tiene que dar la bendición a mis pecados, a mi vida equivocada. Esa es una tendencia, ¿sí? Esta gente lo que quería era comer. Esta gente quería vivir a su manera. Y pues bien, ese movimiento se sigue dando. Venir a la iglesia buscando milagros, milagros económicos, o que el Señor me dé el trabajo, y venir a la iglesia pretendiendo vivir con un estilo de vida equivocado, y que la iglesia me dé la bendición. Partiendo del hecho de la iglesia tiene que ser acogedora, la iglesia tiene que recibir a todo mundo, y eso es verdad. Pero ciertamente nosotros, llegar a la iglesia significa entonces que vamos a creer en el Señor Jesús, que vamos a coger su palabra como Él nos la ha dado, y que vamos a configurar nuestra vida según el Evangelio del Señor Jesús, según lo que Él nos pide. Por eso dice, la obra es esta, creer en el Señor Jesús. Es interesante hoy en día cuántos movimientos hay de personas con vida equivocada,
que se dicen católicos y que quieren estar en la iglesia recibiendo la bendición de Dios. Sí, por ejemplo, aquellos que promueven la guerra, el odio, y se dicen católicos y quieren que la iglesia los bendiga. Sí, aquellos que promueven la ideología de género en sus distintos estilos y se dicen católicos y quieren la bendición de Dios. Y encontramos aquella misma situación de aquellos que, como el Señor Jesús, se les corrige y se les llama la atención y comienzan más bien a criticar, a rechazar. Inclusive no falta hoy en día aquel que corregido corregido amenace con demandar a los sacerdotes y a la iglesia porque se le corrigió. Pues bien, mis queridos hermanos, a nosotros nos corresponde ser fieles al Señor Jesús, ser fieles a su Evangelio. Se nos invita también hoy a realizar la corrección fraterna, a corregir a nuestros hermanos cuando están equivocados. También hay una invitación allí a ser coherentes en nuestra vida, a que nuestra vida realmente muestre que creemos en Dios, que creemos en el Señor Jesús. La misma palabra hoy nos presenta un ejemplo muy interesante y es el de Esteban. El de Esteban, que por ser fiel, es el primer mártir de la iglesia. Bueno, si el Señor nos concede ser mártires, pues bueno, seremos mártires. Pero en todo caso, ¿qué es importante? Ser fieles al Señor, fieles a su palabra, convertirnos de nuestra mala vida, creer en el Señor Jesús. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.